Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en este miércoles 16 de junio, mitad de cintura, mitad de mes, mitad de año y antesala al Día del Padre. Mañana 17 de junio y nosotros todo junio lo hemos dedicado a celebrar a papá, a festejar a ese hombre valiente, a ese hombre de carácter, pero que también tiene un corazón sensible, amoroso, generoso, servicial, que siempre está presente para sus hijos. Y por eso justamente nuestros invitados han sido caballeros, profesionales, empresarios, pero que su mejor y mayor tarea es justamente la paternidad. Y hoy, la verdad, tenemos el placer de tener a un invitado, amigo ya de hace mucho tiempo, dedicado a la educación en los últimos años en su vida profesional. Así que cuando están dedicados a la educación, creo que la paternidad viene a ser un doble rol también, porque pues se ven los alumnos, se ven tantas vidas, tantas experiencias, más allá de los hijos propios. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Samuel Trejo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Istmo. Hola Samuel, ¿cómo está? Hola Marilyn, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Qué Igualmente. alegre verla. Gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos un poquito desde su perspectiva y su experiencia, Samuel, del rol tan importante de la paternidad. Bueno, gracias Marilyn. Bueno, quizá tal vez un poco comentarle yo, Marilyn sabe, tengo 3 hijos, uno de 25, tengo una hija de 23 y un chiquito de 10. Así es que he pasado un poco ya las preadolescencias, las adolescencias y todavía estoy como en la carrera. Está en las brechas generacionales de los hijos. Justamente, justamente. Entonces, la verdad que uno es un aprendizaje constante. ¿Sí? Yo pienso que me queda mucho por aprender. He visto un poco en algunas personas cómo han desempeñado el rol de padre. Y quizás una de las cosas primeras que yo reflexionaba cuando platicaba con usted hace unos días es, bueno, para ser padre, pues no existe una carrera como tal, pero sí se puede uno formar. Sí se puede uno formar, hay bastantes libros, bibliografía, e incluso hay algunas organizaciones que ayudan a uno de papá o de mamá para poder ir formándose como esposo y formándose como padre a lo largo de los años, ¿no? Porque es diferente un padre a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, ¿verdad? O incluso después, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces, eso es lo primero que se me venía a la mente cuando conversamos. Y luego, el otro tema que veía es el rol de padre, que justamente yo pensaría inclusive que uno tiene un rol más que de papá genérico, de papá Sí. de fulanito o de papá de sultanito. Digamos, en el caso mío, que tengo una hija que se llama Gabriela y otro que se llama Samuel y otro que se llama José Pablo, pienso que el rol de papá es como con cada hijo, porque cada hijo es distinto, tiene distintas personalidades, digamos, distintos caracteres, inclusive tanto el hombre como la mujer de niños son diferentes, ¿no? Sensibilidades diferentes, expresiones distintas. Por ejemplo, pues yo me he dado cuenta que la mujer tiende más a ser más platicadora y tal, mientras que el hombre es más así, puchica, más abstracto, ¿verdad? En fin, entonces yo creo que una de las cosas es que el rol uno lo debe como de cuando uno piensa en ese rol de papá, tal vez no ser tan genérico, sino que decir, bueno, papá de fulano, o ¿verdad? Papá de personalmente de cada uno, Las ¿verdad? necesidades ilusiones y expectativas que cada uno de los hijos tiene, ¿no? Y en ese sentido, lo que usted menciona, la flexibilidad y adaptabilidad que ustedes, caballeros, como padres, deben de tener. Porque como usted bien dice, su hijo mayor, pues es hombre, luego sigue la niña, entonces como que para usted fue adaptar una paternidad diferente, a jugar con la niña, a cuidar a la niña. Y en ese sentido me gustaría que nos comente, Samuel, cómo ha logrado manejar la inteligencia emocional para transmitirle también a ella esa seguridad, esa visión, porque pues al final, desde el punto de vista y desde la perspectiva femenina, que nuestro mayor público son mujeres, ¿verdad? Claro, claro. La perspectiva de una niña y ve a esa figura ideal que es papá.
y que es como su referente de ese novio, de ese futuro esposo. Entonces, ahí cómo usted ha sabido o ha aprendido a gestionar las emociones para vincularse con su hija, Samuel. Manuel, yo pienso que, digamos, parte uno un poco de conocer, conocer, como decíamos, un poco el temperamento de los hijos, ¿verdad? Porque aunque de raíz las mujeres y los hombres quizás somos diferentes y pensamos diferente y actuamos diferente. Yo el otro día leía, por ejemplo, que una mujer ordinariamente habla 10, 12 mil palabras al día, mientras que un hombre habla 5,000, ¿verdad? Entonces uno no le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? Totalmente. Sí, Y- y- hablamos y él, ajá, sí, no, ah, a ver. ¿verdad? Exactamente. Entonces, primero como conocer un poquito cuáles son las diferencias entre la biología de la mujer y la biología del hombre, en el caso de los hijos, para poder a partir de ahí decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi rol con este hijo? Es decir, ¿cuáles son sus fortalezas o sus debilidades? Partiendo un poco del temperamento, ¿verdad? Que entender un poquito qué es lo que le enoja o qué es lo que le da alegría, qué es lo que le da ilusión, qué es lo que le da motivación. Entonces, para ir luego formando el carácter, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de la labor de uno de papá y sobre todo en las edades principales, primarias, pequeñas, digamos, es como entender cuál es el carácter del hijo, cuál es el temperamento del hijo para ir formándolo en su carácter, digamos, en sus virtudes, que al final van a ser como lo que va a destacar cuando ya crezca, ¿verdad? Porque uno de papá quizás al principio, pues debe ser como muy, muy fuerte en el hecho de enseñarle digamos, cosas como el orden, la disciplina, la obediencia, cuando son chiquitos, ¿verdad? Y Claro, para luego, esa formación de carácter, ¿no? Y de que los principios y valores los tenga, pero bien, bien fortalecidos. así es, y entonces luego, digamos, para que vaya desarrollando su propia personalidad. Entonces, en el caso de las hijas que usted me decía al final, dice, bueno, esta hija mía, por ejemplo, ¿cómo la puedo ayudar a que al final busque la felicidad? ¿Verdad? Decir, qué cosas puedo ayudar como papá. En primer lugar, como usted bien decía, bueno, el estar, ¿verdad? Porque muchas veces esa combinación entre trabajo, eh, casa, amigos, es como difícil. A veces es fácil decir, ¿no? Bueno, hay que tener un balance en la vida y tal, pero uno a veces se mete en el trabajo y a veces más, pues ahora no tanto, ¿no? Con el tema del tráfico, pero yo me recuerdo que empezaba temprano y llegaba a las 8:30, 9 de la noche. Entonces es difícil, ¿verdad? Creo que uno lo primero es como tener claro cuáles son como esas prioridades y tratar en la medida de lo posible de ir como balanceando. Entonces yo le diría que eso es un poco con ayudarle a los hijos que se conozcan para que vayan buscando ellos su propio camino y su felicidad al final, ¿verdad? Totalmente. Me surge una inquietud también, Samuel, teniendo en cuenta que tiene dos hijos ya veinteañeros. ¿Cómo Sí. le tocó volver a vivir la paternidad cuando le nació el hijo más chiquito con tantos años de diferencia? Sí, fíjese que eso comentamos con mi esposa porque son diferentes. Yo creo que en la primera parte de la paternidad me agarró un poco menos abueleando, digamos, ¿verdad? Entonces, la rutina y la actividad era un poco más intensa en el sentido de que uno como que está más inmaduro. Ya en esta etapa, yo tuve a los 40 a mi hijo último, ¿verdad? Y a uno como que le da La más tiempo. energía es diferente, Sí, no, y entonces, sobre todo aparte de eso, como que ya lo agarra uno un poco más calmado, ¿verdad? Más maduro menos y, exigente. pues tal vez no exigente, fíjese, Marolín, sino que menos estresado, tal vez es la palabra. Y al Okay. contrario, yo diría que a veces uno, a medida que va pasando el tiempo, como que va viendo los errores que va cometiendo, ¿verdad? Como papá, el de repente dar mucho o dar poco, o estar o no estar. Entonces, creo que es una paternidad distinta y eso lo hemos comentado con mi esposa, el hecho de ser papá a los 40 o ser papá a los 20 o a los 30, ¿verdad? Totalmente. Lo importante, creo yo, perdón, Marilyn, es como definir qué cosas son las cosas importantes.
como familia y como papá, ¿verdad? Es decir, y entonces en esas cosas importantes mantener la libertad, la unidad, perdón, ¿verdad? Y en ese sentido, Samuel, ¿cuál cree usted que han sido los factores que han contribuido en su tarea de manera exitosa como padre? Bueno, yo le agradezco mucho por lo exitoso, pero uno trata la manera, ¿no? Uno trata la manera de ir aprendiendo. Fíjese que yo creo que el tema de la formación es importante. Formarse como papá, entender qué es lo que le pasa a un hijo de 5 años y por qué la autoridad es importante a los 5 años que no a los 15, ¿verdad? Ujú. Entender un poquito qué es lo que pasa en la preadolescencia. De hecho, por ejemplo, mi hijo ahorita de 10 años, y yo estoy leyendo un libro ahí de Papá Enséñame a Amar, se llama, que es especialmente dirigido para cuando el hijo o los hijos van a comenzar esa etapa preadolescente, para saber un poco qué conversar, qué ver, qué cosas tocar, ¿verdad? Porque yo creo que si uno no se forma, entonces la vida lo va formando a uno. Y entonces si uno tiene un carácter flojo o duro, no Ujú. hay balance, ¿no? Entonces, creo que hay que tratar la manera de encontrar ese balance en el cual uno pueda entender qué es o sea, ni ser tan extremista, ni ser tan flojo, ¿verdad? En el tema de la educación, ¿verdad? Entonces, Samuel, teniendo en cuenta que usted está en la educación, que sí. su parte ejecutiva es ser el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Istmo, donde le toca ver o hablar con tantos jóvenes, sin duda alguna. ¿Cómo ha visto usted que de un tiempo para acá los jóvenes se han ido desenvolviendo y qué tanto afecta en ellos cuando no han tenido esa presencia paterna, afectiva? Mire, mira, los jóvenes poco a poco, yo creo que cada vez más son más chispudos, digamos, ¿verdad? Uno se encuentra muchísima gente y ya no es lo mismo, de hecho, de antes, ¿no? Decir, mire, el licenciado fulano, tal, no, mire qué tal Trejo, qué tal no sé qué. Dice, bueno, está bien, así es la onda, ¿verdad? Pero lo importante quizá es en los jóvenes tratar la manera de ser francos, ¿verdad? Creo que ser francos, ser transparentes y tratar la manera de buscar esa amistad con respeto, ¿verdad? Para que pueda haber una apertura y que las personas, estos chicos, digamos, de la universidad, puedan tener en el decano de la facultad una persona accesible que pueda ir a contarle un tema académico o de repente un tema no académico, pero un problema que uno pueda orientar, ayudar y dirigir, ¿verdad? Obviamente el tema este de la paternidad es muy importante cuando está papá y mamá presentes, pero no siempre se da y creo que hay que entender y hay que darle, digamos, la, la normalidad quizá a este joven. ¿Por qué? Porque muchas veces lo importante es justamente que él vea qué es lo importante de la paternidad o de la maternidad y que se pueda él formar, ¿verdad? Y que él se pueda formar, sí. Dentro del ámbito educativo que se encuentra Samuel, eh, ¿cómo ha visto las estadísticas y las tendencias de la paternidad hoy en los jóvenes que la ven como más a largo plazo, ya, ¿verdad? Sí, mire, es un buen punto porque yo me he topado con jóvenes y no tan jóvenes, digamos, maduros, ya graduados, que han cambiado su chip. ¿En qué sentido? En que yo los escuchaba en la época universitaria, no, yo no voy a casar, voy a irme a una maestría o quiero hacer pisto, no sé qué, pero no habían encontrado el amor. Y entonces de repente encuentran a la persona ideal o a la pareja ¿verdad? Y se enamoran y les cambia el chip, ¿verdad? Entonces yo he escuchado que ahí sí que con estos oídos y estos ojitos, gente que ha dicho, no, no voy a tener hijos. Y a los 6 meses está súper enamorado, dice, mire, yo, pues sí, voy a ser padre de familia y tal, ¿verdad? Uh -huh. Creo que es un poco el tema de la madurez y el momento, ¿verdad? Lo importante es que cuando llegue el momento, un joven, ¿verdad? Como que tenga esa madurez para ser papá,
¿verdad? Porque biológicamente uno puede ser papá a los 15, 17, yo no sé, ¿no? Pero psicológicamente uno tiene que estar listo para esa paternidad, tan listo que tampoco sea tan maduro, ¿verdad? Para que llegara a ser papá a los 40, porque entonces ya uno disfruta menos a los hijos, como en el caso este que le estoy contando de mi paternidad, ¿verdad? Que lo harán un poco más cansado a uno, ¿no? Claro, y en todo caso, que el rol siempre del papá es como, bueno, la perspectiva y que lo ven como, bueno, el papá proveedor, el papá que debe de llevar las mejores herramientas o dar lo mejor a los hijos, y ya cuando nos agarran un poquito entrados en edad, pues también se vuelve como que más inclinado el éxito en ese sentido, ¿no? Aquí me gustaría, Samuel, que nos cuente un poquito cómo ha logrado manejar ese equilibrio y esa comunicación entre sus tres hijos, siendo ellos los dos mayores, pues son más cercanos en edad, pero con el chiquito, cómo ha logrado empalmar esa fraternidad entre ellos. Mire, yo le diría un poco, tal vez solo retomando lo último que usted decía sobre el papá proveedor. Yo creo que es importante el rol proveedor, pero creo que a veces uno, digamos, tiene que estar claro de que no es el único rol proveedor, ¿no? Sino que lo importante con los hijos es estar, ¿verdad? Es estar, porque si uno no está, no se puede ganar autoridad. La autoridad se va a ganar cuando uno participa en las actividades, que cuesta. O sea, yo no estoy diciendo que yo sea 100 puntos en eso, ¿no? Pero sí se ve la necesidad que uno de hijo tiene de que su papá no esté solo para darle el gasto, digamos, y pagar el colegio o pagar la universidad, sino que podamos desarrollar actividad juntos. Y ahí me remito al principio que platicábamos, decir, bueno, yo como el rol de papá, con este hijo, ¿qué puedo hacer? Pues si es kinestésico, pues bueno, jugaremos algo, iremos a un partido, o participaremos en una actividad lúdica, pero eso va a ser si yo conozco a mi hijo y sé que le gusta eso. Si mi hijo no es kinestésico, pero pues tiene otras habilidades, ¿cómo puedo yo compatibilizar esas actividades con cosas que a él le gusten, no que a mí me gusten? Y volviendo un poco a su última pregunta, creo que hay que buscar momentos de armonía. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Nosotros antes teníamos varias televisiones en los cuartos. Entonces resulta que cada quien comía en su cuarto, ¿verdad? De repente, a través de ciertos cursos, decían a alguien, mire, no, pues tener una televisión. ¿Pero por qué? Pues es que se comparte, ¿verdad? Se platica, se integra a la familia, hasta se enseñan cosas como decir, va, mira, tenemos que colaborar, tenemos que no ser egoístas y no solo pensar en mi programa, sino que cederle a tu hermano o cederle a tu hermana, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas creo que ayudan a que la integración en la familia se vaya dando. Porque, por ejemplo, el hecho de ver televisión en cada cuarto o de comer, que era la otra cosa, si no lo hacemos juntos, creo que estamos desaprovechando ratos bien bonitos para poder compartir, para poder hacer una tertulia, para poder sacar un poco, decir, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y contar un chiste o contar algo de la abuelita o algo de la familia, actualizarse. Yo creo que ese es un poquito, por ejemplo, en el caso personal, creo que el hecho de tener estos ratos de cena juntos, de desayuno cuando se puede o de almuerzo cuando se puede, es de mucho valor porque se convive entre los hermanos. Y igual la televisión, ¿verdad? Entonces, la televisión igual, juntarnos y decir, bueno, mira, te toca o me toca o miremos ahora lo que quiera el papá, aunque eso siempre va de último porque son Claro, bandidos, pero esos momentos creo que ayudan mucho a que los hermanos pequeños, en este caso, y grandes, convivan y se vayan conociendo. sin duda alguna. Samuel, en este último año y medio que ha sido tan atípico y tan diferente para las familias, para los padres y la educación, desde su rol, ¿cómo le ha tocado vivir la parte educativa con el hijo más chiquito? Mire, un poco, eso es otro tema, porque los jóvenes, lo más fácil es darles el aparatito este y decir, va, mira, andate a entretener, ¿verdad? Y si uno no se da cuenta,
pues estos patojos pueden estar mucho tiempo en los aparatos. Entonces, en el caso del hijo pequeño, ¿verdad? Porque a los hijos grandes tampoco uno se les puede estar diciendo, mira, prohibido, ya pasó esa época, ¿verdad? Ya ellos están haciendo, pues ya tienen su tiempo, pero en el caso de los pequeños, creo que el tema de la pandemia es importante para poder tener cuidado, diría yo, ¿verdad? Tener cuidado de qué es lo que los hijos hacen en las computadoras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi hijo está emocionado ahora que quiere el tema de los youtubers, ¿verdad? Es una onda de los 10 años y, y está bien, yo creo que está bien, pero hay que platicarle, bueno, como un hobby, pero no vas a creer que te vas a volver multimillonario como los que hay ahora, ¿no? Claro. Pero al final, pero eso uno tiene que estar, porque si uno no está, digamos, ojo al Cristo, como decimos, ¿no? Lo más fácil es darle la tableta, darle el teléfono, darle la computadora y se pierden. Entonces, yo creo que en la pandemia ese es el riesgo, porque dejan de hacer actividades de ejercicio, de relación, ¿verdad? Yo en el caso sí he preferido que mi hijo vaya a estudiar en la medida de lo posible, el pequeño me refiero, ¿no? Porque pues que vaya a relacionarse, que vaya a a gastar las energías, porque si no, pasan muchísimo tiempo en la televisión. Totalmente, Samuel. Así que, sin duda alguna, pues el rol de la paternidad es un reto de todos los días, es un sobrellevar obstáculos también todos los días y es una inspiración y motivación todos los días. Todos los días. Y eso, Marolín, también es un poco que uno tiene que meterse, ¿no? Porque pues aprovechar estos momentos de pandemia para decir, bueno, mira qué cosas vamos a jugar. Bueno, de repente, qué sé, lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Ajedrez. O el cubo ese Rubik, que nosotros el otro día estábamos aprendiendo a armar el cubo. Entonces, ¿nos va a llevar tiempo? Sí, pero vamos a evitar que nuestros hijos estén 1 o 2 horas o 3 horas más en la televisión o en las redes sociales, ¿verdad? Y además compartimos, ¿verdad? Compartimos y hacemos una actividad juntos que a ellos les guste. Totalmente Entonces, de acuerdo. en la pandemia creo que podemos aprovechar eso y conocer más a los hijos. Creo que esta pandemia nos está llevando a que podamos conocer un poco más a cada hijo, sus gustos, sus motivaciones y cómo podemos ir apoyándolos para que vayan en un camino bueno, ¿verdad? Buenísimo. Aquí nos dicen felicitaciones por ser padres ejemplares. Sin duda alguna, es ahí, Samuel, pues un trabajo diario, ¿no? Y como lo decíamos hace un momento, existen herramientas, existen libros, existen expertos, ¿verdad? Que si queremos mejorar nuestra tarea como madres y como padres, pues tenemos que buscar esas alianzas y esas ayudas, ¿no? Así que para ir concluyendo, Samuel, ¿cuáles serían sus consejos que le deja a nuestra audiencia para pues aplicar o procurar vivir una paternidad que es tan necesaria hoy en día ante una sociedad donde el entorno absorbe, donde ese ciclo del tener y del poder y de la influencia a veces dejamos que sea mucho más grande que el ser? Qué bueno que tocó ese punto, Manuel. Yo le diría que uno con los hijos, pienso, digamos, como conclusión, es que uno puede tener como 3 tipos de motivadores, ¿verdad? Usted decía el primero que es el motivarlos con cosas, ¿verdad? Uh-huh. El tener, el decir, mira, te doy 10 pesos y me haces tal cosa, o que está bien, pero no es suficiente. Luego, uno también puede motivar a los hijos con digamos, el ser. Es decir, mira, estudia tal cosa, o anda a jugar fútbol, o anda a hacer karateca. Pero creo que también, y algo muy importante es enseñar a los hijos la parte trascendental, el darse. El darse porque de alguna manera entre estas 3 cosas, creo que lo que es más valioso para su futuro es que ellos puedan buscar una buena amistad, ser personas leales, ser personas justas, ¿verdad? Que busquen las cosas buenas, no porque el papá o la mamá se los dice, sino que porque es lo bueno para ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en ese punto, el combinar, no quiere decir que uno no les dé, Claro.
Pero Es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio que tenemos que buscar y como a veces los papás de antes nos decían, con una mano jalan, con una mano aprietan y con la otra dan el cariñito, ¿no? así es. Espero que los hijos aprendan a que quizá lo más importante es esa parte trascendental. Entonces, y ahí viene lo último un poco de decir, bueno, que no estén alejados de Dios, porque a veces, sobre todo en las etapas adolescentes, se desconectan mucho y al final los que sufren son ellos, ¿verdad? Porque se desconectan y entonces se pueden llegar a perder un poco el rumbo y encontrarlo, pues de que lo encuentran, lo encuentran, pero lo que pasa es que a veces lo encuentran con golpes, ¿verdad? Fuertes para ellos, académicos o de cualquier tipo. Entonces yo creo que ese tema trascendental de la vida, es decir, no solamente enseñarles a que hagan dinero, que está bien, está buenísimo, o que sean buenos deportistas, que está buenísimo, ¿verdad? Sino que también vean ellos en la parte trascendental de la vida y entonces que, digamos que en una cuestión esta de que no se alejen de Dios, también busquen amigos, que sean amigueros, ¿verdad? Que piensen en los demás. Un poquito lo que hablábamos, y usted sabe que la universidad es un poco la filosofía de dar, ¿verdad? De dar, ¿verdad? De buscar, digamos, cómo poder ayudar. Que no se olviden de esa parte, porque al final la solidaridad va a ayudarles a ellos a encontrar, a toparse con el mundo real, ¿verdad? Y no vivir en una nube donde todo me lo han dado, todo lo tengo y no me entero de lo que está pasando alrededor. Entonces a veces uno de papá quiere meterse en una burbuja que no es bueno, me parece a mí, sino que se den cuenta de las cosas, de que las cosas cuestan, digamos, ¿verdad? Y entonces eso es parte de la formación de los hijos, ¿verdad? Sin duda Eso creo alguna. que es el mejor, Y perdón, que y yo creo que es el mejor regalo que uno les puede dejar como papá. claro, y que los hijos al final van a ver en ustedes como padres, ¿verdad? En este caso estamos hablando de ese rol tan importante y trascendental que tiene papá para la formación de carácter, para la práctica de principios y valores. Y usted mencionaba algo que es sumamente importante, ¿no? Que es la fe, independientemente de la religión que puedan profesar, ¿no? La fe, si ven que papá la practica, si ven que papá la cree, si ven que papá se da, entonces ellos van a tener ese ejemplo y esa inspiración a través del padre, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias, Samuel, por este tiempo, por el compartir con nosotros y con nuestro público femenino su experiencia como padre y el rol tan importante que tiene papá en la vida de los niños, de los adolescentes, ¿no? En ese proceso de formación. Y como repito, yo no soy papá 100 puntos, es decir, trato, ¿no? ¿Verdad? Y escucho un poco y trato de leer, pero eso es lo que he visto que puede ir funcionando, ¿verdad? Claro. Y en el aprendizaje diario y en el vencer esos retos que les tocan como padres, pues se va aprendiendo y se va dejando una huella indeleble de manera positiva en los hijos, que es lo que todos aspiramos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y quizá un poco buscar un buen libro, ¿verdad? Dependerá de los hijos, pero hay para todas las edades de cómo ser un buen papá. Mis hijos a los 5, mis hijos a los 10, preadolescentes, adultos, hasta de abuelitos hay libros, ¿verdad? Cómo ser un buen abuelito. Totalmente, totalmente. Así que el que quiere aprender y el que quiere transformar su vida lo puede hacer porque las herramientas existen. Así que, Samuel, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Que pase un maravilloso y apapachado Día del Padre y que pues sus hijos cada día se sientan orgullosos del padre que tienen en el hogar. Muy amable, Marlon. Qué gusto saludarlos. Igualmente, se me cuidan a todos. Muchísimas gracias. Que terminen una semana maravillosa celebrando a papá, festejándolo como él se lo merece. Así que maravillosa semana y que la pasen bien. Linda noche para todos. Gracias, Samuel. Se cuida. Hasta luego. Chao.